la raíz y el remedio contra la ansiedad. Ese es el tema el día de hoy. Ya hemos estado hablando un poco sobre el tema, ¿no es cierto? En Mateo 6, sobre todo la última parte, hemos estado hablando acerca de ese problema que todos padecemos en alguna u otra manera. Dice el versículo 30 de Mateo 6, y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Tenemos aquí el argumento final de nuestro Señor respecto al problema de la preocupación ansiosa, o quizá podemos describirlo como el resumen que hace de la advertencia de no afanarse por nuestras vidas, respecto a qué vamos a comer, a beber, o respecto a nuestro cuerpo, qué va a vestir. Es la conclusión de la argumentación detallada que ha elaborado en función de las aves y las flores. Fue lo que vimos hace 8 días, ¿no es cierto? Cómo nuestro Señor se encarga de sostener toda su creación. A las aves de los cielos les da comida, a los animales del campo, a todos ellos que no trabajan, pero que Dios les sustenta. Y también hablamos en función de las flores, como ni siquiera Salomón, con toda su riqueza y su gloria, pudo vestirse como una de ellas. Pero junto con esto, hermanos, hay una falta clara, obvia de fe. Por eso nuestro Señor termina diciendo: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque, como hemos dicho, la raíz de todo esto es la falta de fe, o como el Señor le llama aquí, la poca fe. Lo que le preocupa a nuestro Señor no es la ausencia de fe como tal, sino lo inadecuado de esa fe. El hecho de que no tengan fe suficiente. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la manera adecuada de contestar esta pregunta y desarrollar el tema es prestar cuidadosa atención a todo el contexto. Y vamos a ver primero entonces los destinatarios de estas palabras, a quienes el Señor les llama hombres de poca fe. Segundo, veremos la raíz de la ansiedad, por qué surge, de dónde viene, cómo se manifiesta. Y tercero, veremos el remedio contra la ansiedad. Así que vamos a empezar con los destinatarios de estas palabras. ¿Cuáles son las personas a las que se describe aquí y a las cuales acusa de esto? Esta es una pregunta importante, a ver si esas palabras nos tocan a nosotros o quizás fueron para alguien más, ¿verdad? Bueno, una vez más, hermanos, debemos recordar que esas palabras son para cristianos y solo cristianos. Nuestro Señor no está hablando acerca de todo el mundo aquí. Siempre lo hemos dicho a lo largo de este sermón. Por eso el Señor empezó con las bienaventuranzas, para que los ciudadanos de su reino pudieran identificarse claramente quiénes son y quiénes no son. Y a partir de ahí, todo el Sermón del Monte hemos dicho que es para cristianos. Y estas palabras no son la excepción. El mensaje cristiano en realidad no puede ofrecer consuelo y fortaleza para los que no son cristianos. Eso es algo importante. Y digo esto porque muchas veces pensamos y queremos en alguna manera consolar a personas que no son cristianos. Y en realidad lo que hacemos cuando queremos consolar a ese tipo de personas, les estamos mintiendo, ¿saben? Porque en realidad no hay consuelo y esperanza para ellos. El consuelo y la fortaleza es únicamente para los cristianos. Palabras como estas no se dirigen a todo el mundo. Se dirigen solo a aquellos a quienes se aplican las bienaventuranzas. Se dirigen pues a los que son pobres en espíritu, a los que lloran por ese sentido de culpa y de pecado, a los que han visto a sí mismos como verdaderamente perdidos, desvalidos a los ojos de Dios, a los que son mansos
y por consiguiente tienen hambre y sed de justicia, dándose cuenta de que esa solo se puede conseguir en el Señor Jesucristo. Esos tienen fe, los otros no tienen ninguna fe. Por eso el Señor dice hombres de poca fe, no dice hombres sin fe. Sí notan la diferencia, ¿verdad? Dice hombres de poca fe. Los otros no tienen ninguna fe, por tanto se aplica solo para estas personas. Además, se refiere a personas a las cuales el Señor puede usar el término vuestro Padre Celestial. ¿Recuerdan los ejemplos que vimos hace 8 días, no? Vuestro Padre Celestial tiene cuidado de los aves. Vuestro Padre Celestial viste las flores del campo. Entonces no está hablando a todo el mundo. Está hablando únicamente a aquellos que, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12, a aquellos a los cuales el Señor Jesucristo le ha dado la autoridad y el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Y esto es importante también porque muchos dicen que todos son hijos de Dios, ¿no es cierto? Sí, la gente en el mundo, no, pues todos somos hijos de Dios. Bueno, en un sentido, vamos a decir, creacional, todos somos hijos porque todos somos criaturas, pero hijos en el sentido absoluto, completo de la palabra, hijos solamente aquellos a quienes el Señor mismo le ha dado la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Así es como debemos entender esta frase. Estas personas tienen fe, pero es fe insuficiente. En consecuencia, no cabe duda que podríamos decir que nuestro Señor habla aquí acerca de los cristianos que solo poseen la fe salvadora y que tienden a quedarse ahí. Sí, hermanos, hay personas que llegan a la fe, ¿no es cierto? Llegan al convencimiento pleno acerca de su necesidad de un Salvador. Y cuando creen en Jesucristo es una buena noticia. Pero muchos cristianos, tristemente, llegan hasta ahí. O vamos a decir, su fe llega hasta ahí. Y entonces el resto de su vida o en las otras áreas de su vida siguen sufriendo porque su fe es insuficiente. Estas son personas acerca de las cuales Él está interesado y lo que desea es que como consecuencia de escucharle a Él lleguen a una fe más profunda y más amplia. Las personas que tienen solo esa fe salvadora y no van más allá se privan de muchísimo en esta vida. Y no solo eso, sino que debido a la falta de una fe más amplia, están obviamente más inclinados a preocuparse y angustiarse por las cosas de esta vida. Sí, la fe de los cristianos que solo, vamos a decir, se queda en los términos de la salvación, pero no va más allá, entonces es un cristiano que sufre. Porque su fe, vamos a decir, no es suficiente para creer o para confiar en el Señor en todas las áreas de su vida. El afán y la ansiedad, la depresión y derrota, el estar a merced de la vida y de las circunstancias que la acompañan se deben siempre en el cristiano a la falta de fe. Y aquí entonces llegamos a nuestro segundo encabezado, la raíz de la ansiedad. ¿Cuál es pues esa condición que nuestro Señor describe como poca fe? Eso es lo que vamos a ver. ¿Qué quiere decir el Señor Jesucristo con poca fe? ¿Qué clase de fe es? ¿Qué hay de malo en ella? Bueno, el problema de muchos de nosotros, los cristianos, es que creemos en el Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo no le creemos. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Creemos en el Señor Jesucristo. Creemos en Él para nuestro perdón, para nuestra salvación, pero no le creemos a Él. Pedro habló de preciosas y grandísimas promesas. No hay aspecto de la vida que no quede cubierto bajo esas promesas extraordinarias de Dios. Dios tiene cuidado de sus hijos en absolutamente todas las circunstancias, en absolutamente todas las situaciones de la vida. ¿Qué culpables somos a la luz de esto? Seleccionamos algunas de esas promesas y nos concentramos en ellas y por diferentes razones nunca pensamos en las otras. Nunca
hacemos nuestras las otras promesas y como consecuencia, si bien en algunos aspectos triunfamos, en otros fracasamos miserablemente. Sí, porque no tomamos en cuenta todo el consejo de Dios, no tomamos en cuenta todo el paquete de promesas y bendiciones que el Señor tiene para sus hijos. Nunca hacemos nuestras las promesas y como consecuencia, como dije, aunque triunfamos en algunos aspectos, en otros fracasamos. Eso es poca fe. Creemos en Él en lo referente a la salvación del alma. Hemos sido convencidos del pecado. Hemos visto lo totalmente incapaces que somos de justificarnos a los ojos de Dios y que la única forma de liberación está en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vino a este mundo y murió por nuestros pecados y con ello nos reconcilió con Dios. Creemos en Él y poseemos esa fe salvadora respecto al presente y a toda la eternidad. Esta es la fe salvadora la que nos hace cristianos. Sí, pero los cristianos a menudo se detienen ahí y parecen pensar que la fe es algo que se aplica solo a la cuestión de la salvación. Claro, la fe como un regalo de Dios principalmente se aplica a la salvación. Ahí es donde empieza su vida, su experiencia cristiana, ¿no es cierto? En ese paso de fe precisamente. Pero el problema de la mayoría de cristianos es que se quedan ahí nomás, que creen que la fe solamente se aplica para la salvación. El problema está en que no le creemos cuando nos dice algo como que Dios se va a encargar de nuestro alimento e incluso de nuestro vestido. Nuestro Señor nos dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y sin embargo, nos guardamos los problemas y preocupaciones, vivimos agobiados bajo su peso, nos derrotan y nos afanamos por las cosas de esta vida. Nos ha dicho que acudamos a Él cuando nos sintamos así. Nos ha dicho que si andamos sedientos en algún sentido podemos acudir a Él. Y nos ha garantizado que quien quiera que acuda a Él nunca tendrá sed. Y que el que coma el pan que Él dará nunca tendrá hambre. Ha prometido darnos una fuente de agua que salte para vida eterna. De modo que nunca tengamos sed, pero no le creemos. Tomemos todas las afirmaciones que hizo estando en la tierra, las palabras que dirigió a los que lo rodeaban, todas nos estaban destinadas a nosotros. Fueron dichas para nosotros hoy, lo mismo que cuando las pronunció por primera vez a sus discípulos. Y este es el caso también de todas las afirmaciones sorprendentes en las cartas de los apóstoles. El problema es que no lo creemos. Ese es el problema básico, la poca fe, o si prefiere, se puede describir como el fracaso de no aceptar las afirmaciones bíblicas según el valor genuino para nosotros, el fracaso de no creerlas totalmente. Nosotros venimos aquí, nos congregamos cada 8 días para escuchar la palabra de Dios. Y qué bueno que Dios pone en nosotros el querer venir a escucharlo a Él. Pero quizá todavía estamos faltos de fe para creer esas palabras que escuchamos. Ese es el problema. Poca fe significa no tomar la Biblia como es, no creerla ni vivir de acuerdo a ella. Eso es poca fe. Veámoslo así. Ser de poca fe significa ante todo que las circunstancias nos dominan en vez de nosotros dominarlas a ellas, ¿sí? Quizá hay cosas que nos abruman durante la semana. Eso es ser dominados por las circunstancias. Esta afirmación es clara. El cuadro que se presenta en toda esta sección es el de personas a quienes la vida los gobierna. Ahí están, por así decirlo, sentadas, impotentes, bajo un gran peso de preocupaciones acerca de la comida, de la bebida, del vestir. Estas cosas los están agobiando, son víctimas de ellas. Y no hay peor recomendación para un cristiano que vivir derrotado.
Esa sí que es una muy pésima recomendación de un creyente, vivir derrotado. La Biblia lo presenta siempre como alguien que está por encima de las circunstancias. Puede incluso sobreabundar de gozo en las tribulaciones. No simplemente enfrentarse a ellas con una fortaleza estoica o, como se dice, masoquista. No, sobreabunda en gozo en medio de la tribulación. Solo quien tiene fe verdadera puede ver la vida de esta forma y puede elevarse a tales alturas según las Escrituras. Solo el cristiano. La pregunta que sigue es entonces, ¿por qué el hombre de poca fe permite que las cosas lo dominen y lo abrumen? Esa es la pregunta que sigue. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas, los afanes de esta vida nos abruman? Y la respuesta es, pues por su falta de fe, precisamente. Por su poca fe. La persona no piensa, y aquí subrayo esa palabra y la voy a explicar en un momento, la persona no piensa que ese es el verdadero problema. En otras palabras, debemos tener un concepto adecuado de la fe. Fe, según la enseñanza de nuestro Señor en este párrafo, es primordialmente pensar. Y el problema básico del hombre de poca fe es que no piensa. Permite que las circunstancias lo intimiden y ahí fracasan. Y la forma de evitarlo, según nuestro Señor, es pensando. Debemos dedicar más tiempo al estudio de las lecciones de nuestro Señor en la observación y la deducción. Miren cómo el Señor dice, miren las aves de los cielos, cómo no trabajan y vuestro Padre las alimenta. O miren las flores del campo, qué hermosas se visten, no trabajan ni hilan y vuestro Padre las viste mejor que Salomón. Como que a nosotros esas cosas como que nos da igual. No nos detenemos a pensar en realidad lo que Dios hace. No nos detenemos a pensar en lo que Dios, en las lecciones que nuestro Señor nos enseña, nos deja ver. La Biblia está llena de lógica y nunca debemos pensar en la fe como algo puramente místico. Esto también es algo importante. La fe no es algo meramente místico, ni algo irracional, porque saben, si hay algo de lo que acusan a los cristianos, claro, obviamente por otro tipo de, vamos a decir, corrientes o movimientos cristianos, ¿no es cierto? La crítica es de que el cristiano es una persona de muy poca razón, pero eso no es lo que tenemos en las Escrituras. La fe no es irracional. No nos limitemos a estar sentados en un sillón, a pensar o esperar que las cosas sucedan. Eso no es fe cristiana. La fe cristiana es esencialmente pensar, contemplar las aves del cielo, pensar acerca de ellas y sacar conclusiones. Contemplar las hierbas del campo, contemplar los lirios del valle para meditar en ellos. Ahora, y esos son los ejemplos que dio nuestro Señor, ¿no es cierto? Pero ¿cuánto más debemos hacer nosotros con la palabra? Con la palabra que están escuchando ahorita. ¿Cuántos de ustedes llegan a sus casas a pensar y a meditar en la palabra que escucharon? Como digo, venir aquí y escuchar es muy bonito, pero es mucho más bonito cuando pensamos y reflexionamos aquello que hemos escuchado. Eso es alimentar y nutrir nuestra fe. El problema en la mayoría de los casos radica en que las personas no quieren pensar. En lugar de pensar se sientan a preguntarse, ¿qué me va a suceder? ¿Qué puedo hacer? Eso no es pensar. Nuestro Señor en este pasaje nos incita a pensar y a pensar en una forma cristiana. Esta es la esencia misma de la fe. Podría definirse así: el hombre
Es el hombre que insiste en pensar cuando todo parece confabularse para intimidarlo y derrotarlo en un sentido intelectual. El problema de la persona de poca fe es que en lugar de controlar su propio pensamiento, ese pensamiento está controlado por otra cosa y, como suele decirse, va dando vueltas en círculos. Esa, hermanos, de hecho es la esencia de la preocupación. Cuando una persona está preocupada por algo, ¿es por qué? Pues porque le está dando vueltas al mismo asunto. Y aunque no encuentra una respuesta o una solución a su problema, sin embargo sigue dándole vueltas. Eso es fracaso de pensamiento. Eso es falta de fe. Si uno permanece despierto por la noche durante horas, puedo decirle lo que está haciendo. Ha estado dando vueltas en círculos a un mismo asunto. ¿Sí o no? ¿Por qué se desvelan? Vuelve una y otra vez a pensar en los mismos miserables detalles acerca de una persona o de un asunto. Eso no es pensar, es más bien ausencia de pensamiento, fracaso en el pensar. Esto significa algo que está controlando su pensamiento, dirigiéndolo para conducirlo a ese estado agobiante que se llama inquietud. Y la inquietud, pues es precisamente lo que nos lleva a la ansiedad. Podemos definir la poca fe como no saber pensar o permitir que la vida se apodere de nuestro pensamiento en vez de pensar claramente acerca de ello, en vez de pensar de una forma equilibrada. Eso es poca fe, es fracasar en nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Debemos pasar, sin embargo, a algo que esto ya un poco más práctico. Poca fe en realidad quiere decir no darnos cuenta de las implicaciones de la salvación y de la situación que surge de ella. Y esto es algo importante, hermanos. Nosotros, los cristianos, tendemos a hablar de la salvación como algo puramente espiritual. Tendemos a separar las cosas espirituales del resto de la vida. Y yo creo que a muchos nos ha pasado aquí eso. Tendemos a separar los asuntos de la fe del resto de los asuntos de la vida, cuando en realidad en los asuntos de la fe, la salvación tiene muchas más implicaciones que meramente espirituales. La salvación es algo completo. La salvación es algo absoluto, total, abarcadora. La salvación, hermanos, debe afectar todas las áreas de nuestra vida. Por eso el Señor aquí trae este tema tan hermoso, de no preocuparnos, de no afanarnos, porque ese es uno de los resultados de haber creído el Evangelio. Es que ya no dependo de mí mismo para absolutamente nada, ni siquiera para el sustento de cada día. Eso depende de Dios. Por eso también cuando vimos en el Padre Nuestro, el Señor nos enseña a pedir por el pan. ¿Y por qué? Porque aún para eso dependemos de Dios. Aún para esas cosas. La mitad de nuestros problemas se deben al hecho de que no nos damos cuenta en su totalidad de las implicaciones de la doctrina de la salvación que creemos. Ese es el argumento de todas las cartas en el Nuevo Testamento. Si ustedes leen a los apóstoles, ustedes se van a dar cuenta que, aunque lo principal es la doctrina de la salvación, en realidad eso tiene muchas más implicaciones sobre toda nuestra vida, ¿no es cierto? Yo les invito a que lean las cartas de los apóstoles y miren cuánto afecta nuestra vida el Evangelio. Aquí estamos nosotros preocupándonos acerca de la comida, de la bebida, del vestir. Nuestro problema es que no recordamos que somos hijos de nuestro Padre Celestial. Si lo recordáramos,
nunca volveríamos a inquietarnos. Con solo que tuviéramos un concepto un poco más profundo acerca de los propósitos de Dios respecto a nosotros, resultaría imposible la inquietud. Miren, por ejemplo, la oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículos 18 y 19. Les dice que él oraba. Él oraba para que el Señor les diera sabiduría. Y miren cómo las palabras que utiliza allí: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Noten que la sabiduría por la cual Pablo está pidiendo a favor de los efesios no es una sabiduría meramente mística. No es algo que va a llegar así, a través de una experiencia extraordinaria. No, sino que dice como alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Y con qué fin? ¿Con qué propósito? Para que sepáis, ven que la fe es un asunto de mente también. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. La fe es un asunto de pensar. ¿Y de pensar qué? Pues en aquellas cosas que Dios, en las cuales Dios nos ha llamado, como dice aquí. Esto era, según Pablo, lo que necesitaban conocer y entender. Nuestro Señor nos dice que podemos observar la creación y ver cómo Dios la sostiene, y eso para nosotros debería ser suficiente. Pero todavía tenemos algo mucho más valioso en nuestras manos. Tenemos su bendita palabra para que la creamos y para que descansemos en Él. Y aquí entonces llegamos a nuestro tercer encabezado: el remedio contra la ansiedad. El problema que tenemos los cristianos es que no nos damos cuenta de lo que somos como hijos de Dios. No vemos los propósitos benignos de Dios para con nosotros. ¡Qué problema! ¡Qué fracaso en no ser conscientes de que somos hijos de Dios! Eso sí que es un problema. Porque cuando nos enfrentamos a los afanes de esta vida, pensando que nosotros por nosotros mismos vamos a poder vencerlos, entonces es cuando fracasamos. Debiéramos ser más conscientes de esa realidad, de que somos hijos de Dios. Vimos esto antes de paso, cuando examinamos cómo nos comparó como hijos con la hierba del campo. La hierba que hoy está en el campo, pero mañana será quemada como combustible en el horno para el pan. Pero los hijos de Dios están destinados a la gloria. Todas sus promesas y sus propósitos son para nosotros. Se establecieron para nosotros, y lo único que tenemos que hacer en un sentido es precisamente recordar lo que Dios ha dicho acerca de nosotros como hijos suyos. ¿Por qué sufrimos tanto en esta vida? Pues puede ser precisamente por eso, porque no nos recordamos la posición en la que estamos. Ya no somos como cualquiera en este mundo. Somos hijos de Dios. En cuanto comprendemos bien esto, resulta imposible la preocupación, porque entonces entendemos y sabemos que nuestro Padre tiene control de todo. Es el hombre que empieza a emplear esta lógica de Romanos 5:10. Mire cómo dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Noten, quiero que entendamos estas palabras. Si siendo enemigos, ¿oyen la condición en la que estábamos? Enemigos, ¿sí? Había cero amistad con Dios. Y si estando en esa condición de enemistad con Dios, dice allí Pablo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más
estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora nos encontramos en otra posición. Antes éramos enemigos de Dios. Y estando en esa condición, Dios nos reconcilió con Cristo. Pero ahora que estamos en Cristo, estamos en otra posición. Ahora ya somos de la familia de Dios. Hemos sido reconciliados con Él. Romanos capítulo 8, versículos 32 al 37. Vamos a ir ahora sí allá. Romanos capítulo 8. Versículos 32 al 37. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Yo espero, hermanos, que este ya sea un versículo que se sepan de memoria, porque lo he citado durante 3 domingos. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, siendo enemigos, acuérdense, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas ahora que estamos en Cristo? ¿Ven la lógica que utiliza nuestro Señor? Ese es el argumento fuerte que tenemos aquí, que nuestro Señor, estando en Cristo, tiene cuidado de nosotros. Pero sigue diciendo, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? A ver, si estamos en Dios, si estamos en Cristo, ¿quién nos va a acusar? El diablo, que por eso se llama así, porque es el acusador, él es experto en eso. ¿Podrá acaso acusarnos si nos encontramos en Cristo? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está sentado, el que está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué bendición! Estando en Cristo, ahora Cristo está con nosotros y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hermanos, si Dios nos amó a nosotros antes de que fuéramos sus hijos, cuando éramos sus enemigos, y mandó a su Hijo a morir por nosotros, pues ahora que estamos en ese amor, ¿quién podrá separarnos de Él? ¿Tribulación o angustia? Aquí me gusta esta lista que pone Pablo porque pues son como las cosas por las cuales una persona podría estar en angustia o en ansiedad, ¿no es cierto? Téngalo por seguro. Yo sé que aquí son solo palabras, pero cuando usted está en esa posición, entonces ahí es cuando sabes que realmente estás preocupado. Dice versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? Pregúntale a un hermano que esté en tribulación, que esté siendo perseguido. ¿O angustia? Pregúntale a una persona que está al borde de la muerte. ¿O persecución? ¿O hambre? ¿Ven? Nuestro Señor dice que no nos afanemos porque vamos a comer. Pregúntale a una persona, a una persona que lleva 3 días sin comer. ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Pregunten a una persona que está en medio de una guerra. O pregunten a una persona que está bastante enferma. Estas son las cosas que podrían, vamos a decir, angustiar a una persona y llevarlo al punto de la desesperación y la depresión. Sin embargo, empieza diciendo el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y el versículo 36,
como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Hermanos, el hecho de que nos hallamos en Cristo no quiere decir que vamos a vivir una vida de reyes en esta tierra. Si eso hicieron con el árbol verde, que no harán con las ramas secas. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas, es decir, en tribulación, en angustia, en persecución, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada, en enfermedad, en la muerte, en todas esas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estando en Cristo, somos más que vencedores, aún sobre la misma muerte. Como dice versículo 38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Este es el vigoroso argumento que utiliza el apóstol Pablo aquí, para que descansemos en Él. Quizá tengamos que enfrentarnos con problemas, angustias, pesares, pero en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Lo vital, hermanos, es que nos veamos como hijos suyos. ¿Van entendiendo la lógica de la argumentación que estamos llevando? Éramos enemigos de Dios y Dios lo dio todo por nosotros, dio a su propio Hijo. Pero ahora que estamos en Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas estas cosas? ¿Cómo no nos dará con Él esa tranquilidad, esa paz, ese gozo? Aún en medio de las tribulaciones, en medio de las adversidades. Si Dios viste así a la hierba, ¿no nos vestirá mucho más a nosotros? Vuestro Padre Celestial alimenta a los pájaros, ¿no sois vosotros mucho más que ellos? Tenemos que comprender lo que significa ser hijos de Dios. O para decirlo de otra forma, tenemos que darnos cuenta de lo que Dios es como Padre Celestial nuestro. También esto es algo que los cristianos tardan en aprender. Creemos en Dios, pero ¿cuánto tardamos en creer y comprender que es nuestro Padre Celestial? Cristo habló acerca de ir a mi Padre y vuestro Padre. Unos son hijos de Dios, otros son hijos del diablo. Pero en cuanto a nuestro Padre, se ha convertido nuestro Padre en Cristo. Y aquí hay un par de cosas, 4 cosas específicamente que quiero que consideremos rápidamente en este día. Cosas que nos ayudarán a nosotros a ver cuán valioso es ser hechos hijos de nuestro Dios. La primera consideración es esta. Pensemos primero en los propósitos inmutables de Dios para con sus hijos. Los propósitos inmutables de Dios para con sus hijos. Y subrayo la palabra inmutables. Los hijos de Dios tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, antes de la fundación del mundo. En esto no hay nada contingente o nada que pueda cambiar. Fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Los propósitos de Dios son inmutables y abarcan todo nuestro destino eterno. Por eso se habla de que somos predestinados. Porque Dios ya fijó un destino de antemano para todos aquellos que iban a creer en Él. En la Biblia se expresa constantemente eso de diversas maneras. Nos habla de los elegidos según la presencia de Dios, santificados en Cristo Jesús, santificados por el Espíritu. Cuando las personas creen cosas como estas, están en condiciones de hacerle frente a la vida en este mundo. Miren los héroes de la fe en Hebreos 11, cómo ellos se
sobreimponieron a todas las circunstancias de su vida. Y todo esto porque tenían puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Tanto Abraham como José, Moisés, todos ellos sonrieron frente a las calamidades, siguieron adelante porque Dios así se lo había dicho. Miren Hebreos, solamente vamos a ver un caso de ellos. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10. Por la fe, Abraham, vamos a hablar de Abraham, sí, comúnmente llamado el padre de la fe. Bueno, si estamos hablando de fe, qué mejor ejemplo. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. ¿Ven? Dios llama a Abraham y le dice, te voy a llevar a una tierra que tú no conoces, que tú no sabes. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció, creyó a Dios. Dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir. Versículo 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Pregunta, ¿Abraham recibió lo que se le había prometido? No. A él solo se le mostró la tierra, pero él no recibió la heredad. Él no la recibió, pero vivió con la fe en esas promesas. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aunque Abraham no recibió la herencia prometida en la tierra, sino que esa la recibieron sus hijos 430 años después, ¿no es cierto?, del haber estado en Egipto. Aunque Abraham no recibió eso, sino que como dice más adelante en otro versículo, versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Aunque Abraham lo vio solamente así, saludándolo de lejos, Abraham tenía puesta la mirada ¿en dónde? ¿En qué ciudad? ¿En una ciudad terrenal? ¿Esas eran sus esperanzas? No, sino que la tenía puesta en esa ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Pero miren versículos 17 y 19. Si creemos que eso fue toda la fe de Abraham, pues todavía estamos cortos. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, es decir, Dios ya había llamado a Abraham. Dios ya le había dado sus promesas a él. Pero, pues Abraham, en carne, como hombre, todavía como que, vamos a decir, estaba a la expectativa, ¿no es cierto? Es más, para tener el hijo, ustedes recuerdan, ¿no? Cómo fue impaciente, vamos a decir, un tiempo, por recomendación de su esposa, entonces tuvo hijo con Agar, porque pues, bueno, ya era un hombre de 90 años, su esposa era estéril, a estas alturas, ¿quién va a tener hijos? Era una razón, y una razón lógica, creíble, para que una persona de esa edad pudiera esperar tener un hijo, ¿no es cierto? Y sin embargo lo tuvo. Pero ¿qué pasó después? Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, el hijo de la promesa,
que había recibido. Dice, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Cómo les parece? Estaba empezando el cumplimiento de las promesas de Dios en su hijo Isaac, pero ahora Dios se lo pide de vuelta. Como para que Abraham hubiera hecho, no, Señor, aquí hay algo mal, algo no está bien. Ese fue el hijo que me diste. ¿Qué hay de lo que tú me dijiste? De todas esas promesas. Pero ahí dice, lo ofreció. Versículo 18. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso, aquí está la clave. Versículo 19. Pensando, ven que la fe no es algo irracional, no es algo místico meramente. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también él le volvió a recibir. Eso sí que es fe, ¿no? Abraham sabía que aquel que le había dado ese hijo de la promesa y que ahora se lo estaba pidiendo de vuelta, bueno, Abraham no sabía cómo se las iba a arreglar Dios, pero le creyó. Lo que quiero decir, hermanos, es, nosotros nos impacientamos, nos angustiamos, nos desesperamos por cosas de esta vida, que Dios tiene el control en sus manos. A Abraham se le estaba pidiendo su unigénito hijo. Abraham no cuestionó a Dios, ni se preocupó, ni se angustió. ¿Se imaginan ustedes en esa circunstancia? Qué terrible, ¿no? Pero Abraham no estuvo ansioso. Abraham le dejó todo al Señor. En otras palabras, Señor, tú encárgate. Tú me lo estás diciendo, yo lo voy a hacer. Tú te vas a encargar de cumplir tu palabra. Por eso, como dijimos, el problema es que no le creemos a Dios muchas veces. Los propósitos de Dios son inmutables para con sus hijos. No cambian. No cambian. Abraham fue sometido a la prueba suprema de sacrificar a su hijo. No pudo entenderlo, pero dijo, lo haré porque sé que los propósitos de Dios son firmes y seguros. Y aunque tenga que inmolar a Isaac, sé que Dios puede resucitarlo de la misma muerte. Esa fue la confianza de Abraham, que creyó en los propósitos inmutables. Esto, por eso les dije, es algo que quiero resaltar. Los propósitos de Dios en el creyente son inmutables, no van a cambiar. Dios nunca se contradice y debemos recordar que está siempre a nuestro alrededor y a nuestro lado. En segundo lugar, pensemos en su gran amor. Ya hablamos de sus propósitos inmutables, ahora pensemos en su gran amor. La tragedia de nuestra situación es que no conocemos el amor de Dios como deberíamos. Pablo pidió a los efesios para que pudieran conocer el amor de Dios. Como dice en Efesios capítulo 3, versículos 14 en adelante, el apóstol Pablo, miremos un momentito allá. Por esta causa doblo mis rodillas. Sabemos que Pablo estaba orando por los efesios. Doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Ven? Otra vez, ¿qué oración es esta? Es una oración que debiéramos hacer constantemente nosotros. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, ve que todo esto se trata del amor de Dios, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios.
Entonces vamos viendo que el problema muchas veces es que también no entendemos lo grande del amor de Dios. Pensemos en su gran amor, que mandó a su propio Hijo. No conocemos su amor por nosotros. En un sentido, toda la primera carta de Juan fue escrita también para que pudiéramos conocer ese amor. Si conociéramos el amor que Dios nos tiene, confiaríamos en ello. Nuestras vidas enteras serían diferentes. Solamente por citar un par de versículos de primera de Juan también, capítulo 4, versículos 16 al 19. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Noten esa experiencia que trata aquí el apóstol Juan. Dios es amor, y el que permanece en amor, pues permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, somos nosotros en este mundo. Ven que comprender el amor de Dios por nosotros también nos garantiza cero preocupación. En el amor no hay temor. ¿Qué comparación hace aquí? En el amor no hay temor, no hay preocupación, no hay ansiedad, no hay angustia. Ese es el temor. El amor, dice aquí, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Entonces, si aún nos angustiamos por cosas pasajeras de esta vida, quizás es porque no hemos llegado a una comprensión suficiente acerca del amor de Dios por nosotros. Ya lo dijimos en Romanos 8. Si cuando aún éramos enemigos suyos, Dios hizo todo por nosotros. Hicieron lo máximo. ¿Cuánto más lo decimos con reverencia? ¿Dios está obligado a hacer las cosas menores? Si Dios ya hizo lo más grande, que fue dar a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Cuán grande es su amor por nosotros? En tercer lugar, consideremos su preocupación por nosotros. Ya hemos hablado de su propósito inmutable, ya hemos hablado de su amor por nosotros, ahora miremos su preocupación por nosotros. Y eso es lo que nuestro Señor subraya aquí. Si se preocupa por los pájaros, ¿cuánto más por nosotros? En otro lugar nos dice que incluso los cabellos de nuestra cabeza están contados. ¡Qué detalles tan minuciosos! Y el Señor tiene cuidado de eso. Ahora, ¿cómo no tendrá cuidado de nosotros? Miren conmigo el Salmo 46 que se leyó hace un momento. Salmo 46, versículos 1 al 7. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. ¿Ven? No hay razón para preocuparnos, no hay razón para estar ansiosos. No temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque nos venga una catástrofe encima, no temeremos. Dice: y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Qué tragedia, ¿no? Qué catástrofe. Pero nosotros no temeremos. ¿Y por qué? Versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios, bueno, ¿saben ustedes cuál es ese río?
¿Y cuál es esa ciudad? Bueno, no vamos a ir a los textos porque nos tardaríamos mucho. Pero la ciudad, ya dijimos, ¿cuál es esa ciudad? Que tiene fundamentos y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es su amada iglesia, su pueblo. Esa es su ciudad. ¿Y saben cuál es el río que corre, que fluye en medio de esa ciudad? El Espíritu Santo. También nos lo dijo Juan, explicando el hecho de que en su interior correrán ríos de agua viva. Y dijo, esto dijo hablando del Espíritu Santo. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Entonces, ¿por qué razón nosotros no vamos a temer cuando vengan las aflicciones, cuando vengan las enfermedades, cuando vengan las adversidades, cuando vengan las crisis económicas? ¿Por qué razón no vamos a tener? Porque el Espíritu Santo está corriendo en medio de nosotros. Dios, versículo 5, está en medio de ella, no será conmovida. Wow. Pasen los huracanes, los terremotos por encima de nosotros, no seremos conmovidos. Y estoy hablando también en un sentido figurado, ¿no? Terremotos en nuestra vida, o sea, que nos golpean, situaciones que nos tocan a nosotros. Dios está en medio de ella, por su espíritu, ya lo dijimos, y no será conmovida. Dios la ayudará al clarear de la mañana. Versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cómo se preocupa el Señor por nosotros? Tanto se preocupa que está con nosotros. ¿Sí? Dios no solo nos da unas recomendaciones y nos dice, miren, denle por ahí es mejor. No. Es que Dios está con nosotros. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Si nos diéramos cuenta de la preocupación amorosa que Dios tiene por nosotros, de que lo sabe todo acerca de nosotros, de que está preocupado por los detalles más mínimos de nuestra vida. Pero en cuarto lugar, pensemos en su poder. Ya hemos pensado en tres cosas, pensado en los propósitos inmutables de Dios para con sus hijos, en su amor por nosotros, en su preocupación por nosotros. Ahora pensemos en su poder y capacidad. Nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? Se interesa en forma tan personal por nosotros. Es el creador de los cielos, de la tierra, es el sostenedor de todo lo que existe. Mire lo que dice ahí mismo en el Salmo 46, versículos 8 al 11. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. O sea, este es un Dios de batallas, de guerras, y que no hay enemigo que pueda resistir su poder. Lo controla todo, puede aplastar a los paganos, a los enemigos. Su poder es ilimitado. Al contemplar todo esto debemos estar de acuerdo con la conclusión del salmista cuando al dirigirse a los paganos dijo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En otras palabras, lo que significa esto es deteneos, recordar que Él es Dios. Dios se dirige a quienes se le oponían y les dice, este es mi poder, por lo tanto, cedan, guarden silencio y reconoced que yo soy Dios. Y versículo 11, vuelve y dice las mismas palabras. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Hermanos, el tiempo se me va. Hay muchos textos aquí, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que quisiera traerles. Pero una cosa debemos estar seguros. Como se le dijo a Zorobabel más bien, en tiempos de la restauración, Zacarías 4:6,
no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Nos toca actuar, sí, pero confiados y esperando en las promesas de Dios. Ya dijimos de la oración de Pablo, haciendo mención de la supereminente grandeza de su poder. El poder de Dios no tiene igual. La supereminente grandeza de su poder. Aquel, también como dice en Efesios 3:20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay un poder, ese poder de Dios que controla todo, está a favor de los hijos de Dios. Entonces, pensemos esto. Pensemos en los propósitos inmutables de Dios con sus hijos. No cambia, Él no va a cambiar. Pensemos en su amor por nosotros y por lo tanto su amor es inmutable. No va a dejar de amarnos nunca. Pensemos en su preocupación que tiene por nosotros, tanto que Él mismo ha decidido venir a morar entre nosotros. Y pensemos en todo ese poder de Dios actuando en nuestro favor. Hermanos, pregunto, ¿hay razón para dudar de Dios? ¿Hay razones para angustiarnos, afanarnos, preocuparnos por las cosas que son pasajeras? Hoy están, mañana no están. Un último pensamiento. Esta poca fe se debe en último término a un fallo en aplicar lo que sabemos y pretendemos creer a la luz de las circunstancias y detalles de la vida. ¿Recuerdan el famoso incidente en la vida terrenal de nuestro Señor cuando se hallaba durmiendo en la barca y ésta comenzó a hundirse? El mar se había agitado y los discípulos empezaron a angustiarse. Sí, qué situación tan angustiosa. La barca se estaba empezando a hundir. Y le dijeron, maestro. Lo despertaron porque él estaba dormido. Él estaba tranquilo. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Se entiende la preocupación? Sí. Pero yo quiero que escuchen mejor la respuesta del Señor. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Acaso no estoy yo con vosotros aquí? ¿Qué les puede pasar si yo estoy con ustedes? Igual a nosotros nos dice lo mismo. ¿Dónde está vuestra fe? Ya vimos en el Salmo 46, y bueno, como les dije, no me quedo más tiempo para ver el Nuevo Testamento, pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Por qué temer? ¿Dónde está vuestra fe? La tenéis, pero ¿dónde está? O si prefieren, nuestro Señor es como si hubiera dicho, ¿por qué no aplicáis vuestra fe en estas cosas? Por eso, como les decía, muchos limitan la fe solo al asunto de la salvación, pero no lo traen a su vida diaria. Y el asunto de la fe no es algo solamente de la salvación, aunque sí primariamente, pero la fe también es algo que debe tocar nuestras vidas. Pidamos como el salmista en el Salmo 35:3, di a mi alma, yo soy tu salvación. Necesitamos escuchar esa voz del Espíritu que nos dice, tú eres hijo de Dios. Confío en que después de examinar esta argumentación vigorosa de nuestro bendito Señor, no solo nos sentiremos convictos, sino que también veremos que vivir preocupados es una contradicción total de nuestra posición como hijos de Dios. ¿Sí? Vivir preocupados, angustiados, afanados, ansiosos por las cosas de esta vida es una contradicción total de nuestra posición como hijos de Dios. No hay circunstancia ni condición en esta vida que debiera preocupar a un cristiano.
No tiene derecho a preocuparse, y si lo hace no solo se condena a sí mismo como hombre de poca fe, sino que está deshonrando a su Dios y siendo desleal a su bendito Salvador, que dice: aquí estoy contigo, no temas ni desmayes, yo soy tu Dios. No os afanéis, ejercitar la fe, comprender esa verdad y aplicarla. Quisiera ya terminar con unas oraciones hermosas de los Salmos. Para esto el libro de los Salmos me ayudó mucho no solo a la elaboración y preparación de este sermón, sino que principalmente me ayuda mucho a ganar confianza en el Señor. Y yo creo que todos debiéramos también una y otra vez recordar, ir a ese libro hermoso y traer estas oraciones para nosotros. Salmo 57:1, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Ese es un ruego, una súplica por la misericordia de Dios en medio de las tribulaciones. Salmos 42:11, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué te turbas? Y Salmos 46:11, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. No hay nada que temer. Oremos. Bendito Señor, bendito Padre. Sí, porque ahora en Cristo podemos llamarte Padre, Padre nuestro. Papito también. Gracias te damos, Señor, por no dejarnos sin tu palabra, sin tu testimonio. Gracias te damos, Señor, porque tus propósitos son inmutables sobre nosotros, no van a cambiar nunca. Tu amor, Señor, tu gracia nunca cambia para con nosotros. Todo ese poder que se encuentra en ti también lo tenemos a nuestro favor. Te preocupas tanto por nosotros que has decidido habitar en nuestros corazones. Te alabamos, Señor, te damos gracias. Y perdónanos también, Señor, por querer tomar control de nuestras vidas, cuando simplemente debiéramos dejar todo en tus manos. Al final tú eres el que resuelves todas las cosas. Perdónanos, Señor, por desconfiar de ti y por querernos nosotros sentar en el trono. Oh Señor, guarda nuestros corazones de ansiedad, guarda nuestros corazones de preocupación, de afanes. Y te rogamos, Señor, ayúdanos a depender más de ti, que te creamos, que no solo creamos en ti para salvación, sino que te creamos en todas las circunstancias de nuestra vida. Creamos en lo que tú eres y en lo que tú haces a favor de nosotros. Que si ya hiciste lo más grande, que fue dar a tu Hijo, que no nos quepa la menor duda que entonces cualquier otro detalle, Señor, por pequeño que sea, no escapará de tu cuidado. Ayúdanos, Señor. Danos esa confianza, esa paz, esa tranquilidad y ese gozo en medio de todas las circunstancias. Te lo pedimos, Señor, en Jesucristo. Amén.